la célebre rana saltarina del distrito de Calaveras, de Mark Twain. Para cumplir el encargo de un amigo que me escribía desde el este, fui a hacer una visita a ese simpático joven y viejo charlatán que es Simon Wheeler. Fui a pedirle noticias de un amigo de mi amigo, Leonidas W. Smile, y este es el resultado. Tengo una vaga sospecha de que Leonidas W. Smile no es más que un mito, que mi amigo nunca lo conoció y que mencionárselo a Simon Wheeler era motivo suficiente para que él recuerde al maldito Jim Smile y me aburra a muerte con alguna anécdota insoportable de ese personaje de historia tan larga, cansadora y falta de interés. Si era esa la intención de mi amigo, lo logró. Encontré a Simon Wheeler soñoliento y cómodamente instalado cerca de la chimenea en el banco de una vieja taberna en ruinas situada en medio del antiguo campo minero de El Ángel. Observé que era gordo y calvo y que tenía en su rostro una expresión de dulce simpatía y de ingenua sencillez. Se despertó y me saludó. Le dije que uno de mis amigos me había encargado hacer algunas averiguaciones sobre un querido compañero de infancia llamado Leonidas W. Smile, el reverendo Leonidas W. Smile, joven ministro evangelista que había residido algún tiempo en el campo de El Ángel. Agregué que si él podía darme informes sobre el tal Leonidas W. Smile, yo le quedaría muy agradecido. Simon Wheeler me llevó a un rincón, me bloqueó el paso con su silla, se sentó y luego me envolvió con la siguiente historia monótona. Durante el relato no sonrió ni una sola vez, ni arqueó una sola vez la ceja, ni cambió de entonación y hasta el final mantuvo el mismo sonsonete uniforme con el que había comenzado su primera frase. Ni una vez mostró el más ligero entusiasmo, pero su interminable recitado estaba recorrido por un caudal de impresionante y seria sinceridad. No me quedó la menor duda de que él no veía nada de ridículo o de divertido en esta historia. La consideraba en realidad como un acontecimiento importante y juzgaba con admiración a sus dos protagonistas como hombres inteligentes que mostraban su ingenio. Le dejé pues hablar sin interrumpirlo ni una sola vez. El reverendo Leonidas W. Smile, el reverendo, me acuerdo perfectamente. Había antes en este lugar un pícaro llamado Jim Smile. Era el invierno de 1849 o quizás en la primavera de 1850. No recuerdo con exactitud, pero lo que me hace pensar que era aproximadamente esa época es que la gran barrera del río no estaba terminada cuando él llegó al campo. Siempre diré que jamás he visto hombre más particular. Hacía apuestas sobre cualquier cosa, por cualquier cosa, siempre que encontrase con quien. Todo lo que pudiera servir de motivo de apuesta para el otro, también le servía a él. Solo necesitaba encontrar su hombre. En ese caso, estaba satisfecho. Si no le aceptaban su apuesta, él la intercambiaba con el adversario. Por otra parte, tenía una suerte extraordinaria y generalmente ganaba. Siempre estaba listo y dispuesto a apostar. No se podía mencionar la cosa más pequeña sin que aquel pícaro propusiera una apuesta, en favor o en contra. Le daba lo mismo, como ya le dije. Los días de carrera de caballos se lo encontraba a la salida, colorado de alegría o despojado de hasta el último centavo. Si había una pelea de perros, él apostaba. Si había una pelea de gatos, apostaba. Si había una riña de gallos, apostaba. Si veía dos pájaros posados sobre una rama, apostaba a cuál volaría primero. Y si había una reunión en el campo, ahí precisamente se encontraba él, apostando a que el pastor Walker era el mejor predicador del país, y lo era en efecto, además de ser una gran persona. Si Smile hubiera visto una chinche con la pata alzada para ir no importa a dónde, hubiera sido capaz de apostar sobre el tiempo que le tomaría el viaje, y si uno se prendía en la apuesta, habría seguido a la chinche hasta México sin inquietarse por la distancia o por el tiempo que tardaría en llegar. Aquí hay un montón de personas que han conocido a ese Smile y que podrían contarle cosas sobre él. Él hubiera apostado sobre cualquier cosa sin tener preferencias de ninguna clase.
era un tipo audaz. En cierta época, la mujer del pastor Walker estaba enferma. Su enfermedad duró mucho tiempo. Creían que ya no tenía salvación. Una mañana el pastor entró y Smile le pidió noticias. El pastor le respondió que ella estaba mejor gracias a la infinita misericordia del Señor, y con la bendición de la providencia iba tan bien que seguramente mejoraría rápidamente. Smile, sin pensar en lo que decía, rápidamente hizo su apuesta. A que está muerta a las 2:30, dijo. Ese Smile tenía una mula a la que los muchachos llamaban la yegua del cuarto de hora. Eso no era más que una broma, porque seguramente ella tardaba menos que un cuarto de hora en hacer su camino, y por lo común él ganaba dinero con esta bestia. Aunque fuese tan lenta y aunque siempre tuviese ataques de asma, fatiga y otras cosas parecidas, le podían dar de 2 a 300 metros de ventaja. Igual se le alcanzaba rápido, pero al final de la carrera se animaba increíblemente y se ponía a trotar y a galopar, impulsando sus patas hacia todas partes, por el aire o sobre las barreras, levantando una polvadera tremenda y haciendo un ruido terrible con su tos. Y siempre llegaba primera exactamente por una cabeza. Tenía también un bulldog pequeño que parecía no valer ni 2 centavos por su aspecto vulgar y poco agresivo, tanto que al apostar contra él uno tenía que dar como un ladrón. Pero cuando el dinero estaba apostado, se convertía en otro perro. Su mandíbula inferior comenzaba a resaltar como la torre de un barco a vapor y se descubrían sus dientes, brillantes como una hoguera. Otro perro podría correrlo, provocarlo, morderlo, arrojarlo sobre su espalda 2 o 3 veces. Andrés Jackson, este era su apodo. Se dejaba hacer, siempre con el aspecto de un perro al que le parece totalmente natural lo que le hacen. Se doblaban las apuestas, se triplicaban contra él, hasta que no hubiese más dinero que apostar. Entonces, de repente, atrapaba con fuerza al otro perro exactamente en las articulaciones de las patas traseras, sin hincar demasiado los dientes, lo suficiente para cuidar su presa y mantenerse tanto tiempo así que si no se arrojaba la esponja hubiera seguido un año. Smile había ganado siempre con este animal hasta el día en que encontró un perro que no tenía patas traseras porque se las había cortado una sierra circular. Cuando la pelea se había prolongado bastante y ya se habían vaciado todos los bolsillos, al ir Andrés Jackson a morder su pedazo favorito, se dio cuenta de que se habían burlado de él y que el otro perro lo tenía a su merced, por así decirlo. Se lo vio sorprendido, avergonzado y acobardado. No hizo ni un solo esfuerzo y desde ese instante el otro lo sacudió con rudeza. Dirigió una mirada a Smile que parecía decirle que su corazón estaba sufriendo y que era su culpa, la de Smile, el haber traído perro que no tenía patas traseras que él pudiera morder, porque eso era lo que se acostumbraba en una pelea. Acto seguido dio unos pasos rengueando, se acostó y murió. Era un buen perro este Andrés Jackson. Sería famoso si viviera, porque tenía madera y genio, lo aseguro, aunque las circunstancias lo hayan traicionado. Sería absurdo no reconocer que para luchar de esta manera un perro debe tener un talento especial. Siempre me pongo triste cuando pienso en su último torneo y en la forma en que acabó. Pues bien, aquel Smile tenía fox terriers, gallos de pelea y toda clase de animales, hasta el punto de no contar con ningún instante de descanso. Así, cuando alguien quería encontrar no importa qué cosa para apostar en su contra, siempre estaba dispuesto. Un día atrapó una rana, la llevó a su casa y dijo que iba a educarla. Durante 3 meses no hizo nada más que tenerla en su corral y enseñarle a saltar, y apuesto lo que quiera que le enseñó. No tenía más que darle un pequeño empujón por detrás e inmediatamente se veía a la rana girando por el aire como una espiral que diese una vuelta o 2 si había tomado gran impulso, y volver a caer sobre sus patas con la destreza de un gato. Le había enseñado también el arte de atrapar las moscas y tan pacientemente la había adiestrado sobre el tema que localizaba
una mosca sobre la pared a una distancia mayor de la que podía verla. Smile decía que todo lo que le hacía falta a una rana era educación, y que educándola se podía hacer de ella casi lo que se quisiera. Y yo creo que tenía razón. Fíjese, yo lo vi colocar a Daniel Webster sobre el piso. Daniel Webster era el nombre de la rana. Y preguntarle, Dan, ¿y las moscas? Y antes de que usted pudiera hacer un guiño, ella daba un salto y engullía una mosca aquí sobre el mostrador, volvía a saltar al suelo como una pelota de barro y se rascaba después la cabeza con una de las patas traseras con una actitud tan indiferente que parecía que no tuviese la menor idea de lo que había hecho, como si creyese que cualquier otra rana podía hacerlo. Jamás habían visto una rana tan modesta y leal, tan adiestrada como esa, y cuando se trataba de saltar sobre un terreno liso, lo hacía en cualquier momento con toda facilidad y atravesaba más espacio de un salto que ningún otro animal de su especie. El salto en largo era su especialidad. En esos casos, Smile apostaba todo su dinero apostando por ella mientras tuviese una moneda. Estaba bárbaramente orgulloso de su rana y tenía derecho a estarlo. Si hasta personas que habían viajado y estado en todas partes decían que ella vencería a todas las ranas que habían visto. Muy bien, Smile guardaba a su rana en una pequeña jaula y a veces la llevaba con él a la ciudad para hacer apuestas. Un día, cierto individuo extraño en nuestro campo lo encontró con su jaulita y le dijo: ¿qué diablos lleva ahí dentro? Smile, con expresión diferente, le respondió: podría ser un loro o un canario, pero no, es exactamente una rana. El otro la tomó, la miró atentamente, la volvió a mirar en todos sentidos y luego dijo: es verdad. ¿Y qué es lo que sabe hacer? Yo le aseguro, dijo Smile con gesto de desinterés y aire despreocupado, que sabe hacer una cosa: puede vencer saltando a cualquier rana de calaveras. El individuo volvió a tomar la jaula, la examinó de nuevo durante largo rato, atentamente, y se la dio a Smile diciendo con decisión: después de todo, no veo en esta rana nada que sea mejor que en cualquier otra rana. Es posible, dijo Smile. Tal vez usted entiende de ranas y tal vez usted no entiende. Quizás usted tenga experiencia y quizás no sea más que un aficionado. En cualquier caso, yo tengo mi opinión y apuesto $40 a que esta rana salta una distancia mayor que ninguna otra rana de calavera. El otro pensó un minuto y luego dijo con cierta pena: mire, en este lugar no soy más que un forastero. No tengo rana. Si tuviera una, apostaría. Muy bien, dijo Smile. Si quiere cuidar mi jaula por un instante, yo le buscaré una. El individuo tomó la jaulita, puso sus $40 junto a los de Smile y se sentó a esperar que éste regresara. Allí estuvo un buen tiempo, pensando y pensando. Luego sacó la rana de la jaula, le abrió la boca todo lo que pudo y tomó una cuchara de té. Y acto seguido se dedicó a llenar la rana con pequeños trozos de plomo, llenándola hasta el mentón. Luego la colocó sobre el suelo delicadamente. Durante ese tiempo, Smile, que había ido a la charca, chapoteaba en el barro. Al fin atrapó una rana, la llevó y se la dio al individuo, diciendo: ahora, si ya está listo, póngala al lado de Daniel, con las patas de adelante al nivel de las de Daniel, y yo daré la señal. Entonces dijo: 1, 2, 3, a saltar. Y Smile y el individuo tocaron cada uno a su rana por detrás. La nueva rana saltó con viveza. Daniel hizo un esfuerzo y se encogió de hombros de este modo, como un francés. Pero fue en vano. No podía moverse, estaba clavada en tierra tan sólidamente como una iglesia. No podía avanzar, como si estuviese anclada. Smile estaba terriblemente sorprendido y hasta enojado, pero no podía sospechar lo que pasaba. Seguro que no. El individuo tomó el dinero y se fue. Pero cuando llegó al umbral de la puerta, hizo chasquear su pulgar por encima del hombro, de esta manera, con aspecto insolente, y dijo con soberbia: no veo nada en esta rana mejor que en cualquier otra rana. Smile quedó un buen rato rascándose la cabeza, con los ojos clavados en Daniel. Al fin se dijo:
No comprendo por qué esta rana no quiso saltar. ¿Le pasará algo? Se la ve más hinchada que nunca. Tomó a Daniel por la piel del cuello y la levantó, exclamando: ¡Que me lleve el diablo si no pesa 5 libras! Puso la rana cabeza abajo y Daniel escupió un puñado doble de plomo. Entonces Smile comprendió todo. Se volvió loco de rabia y, dejando a la rana, corrió tras el individuo, pero no pudo alcanzarlo. Y en este momento Simon Wheeler oyó que lo llamaban desde el patio y salió para ver quién era. Al salir giró hacia mí y me dijo: quédese ahí, forastero, y no se preocupe, que no tardo ni un segundo. Pero yo pensaba, y supongo que estarán de acuerdo conmigo, que la historia del ingenioso vagabundo Gene Smile seguramente no me daría muchos datos respecto del reverendo Leonidas W. Smile, así que me fui. En la puerta encontré al amable Wheeler, que volvía. Me tomó por un botón del saco y comenzó una nueva historia. Sí, ese Smile tenía una vaca amarilla, que era tuerta y que no tenía cola, o casi no la tenía. Tenía más que un pequeño rabo del largo de una banana, pero yo no tenía ni tiempo ni ganas para oír la continuación de la historia de la simpática vaca y me despedí.